Beirut 2020, la explosión que rompió una ciudad. Imagina una tarde de verano en Beirut, con tráfico, comercios, familias en casa y un puerto donde se acumula desde hace años una amenaza conocida. Todo parece formar parte de una vida normal: trabajo, ruido, conversaciones, rutinas pequeñas. Nadie despierta pensando que ese día quedará marcado en la historia como una advertencia. Nadie imagina que, en pocas horas, una ciudad, una fábrica, una montaña o una infraestructura aparentemente segura se convertirá en una trampa. Ese fue el escenario de Beirut 2020, la explosión que rompió una ciudad. No fue solo una desgracia aislada. Fue una cadena de decisiones, condiciones y señales que se acumularon durante días, meses o incluso años. Y cuando el último eslabón cedió, lo que parecía improbable se volvió inevitable. Para entender de verdad Beirut 2020, la explosión que rompió una ciudad, hay que mirar más allá del instante en que todo se rompe. Antes de la catástrofe siempre existe una normalidad que parece resistente: gente trabajando, familias haciendo planes, autoridades confiando en protocolos, empresas defendiendo que todo está bajo control. Esa normalidad es peligrosa precisamente porque tranquiliza. Cuando una ciudad, una fábrica, un barco, un edificio o una infraestructura funcionan durante años, es fácil confundir costumbre con seguridad. Los grandes desastres rara vez nacen de una sola causa. Suelen formarse por capas: una advertencia ignorada, una reparación aplazada, una decisión tomada por ahorrar tiempo, una autoridad que no quiere generar alarma, una empresa que mide el riesgo en dinero y una población que no tiene información suficiente para protegerse. Por separado, cada fallo puede parecer pequeño. Juntos, forman una cadena que solo se ve completa cuando ya es demasiado tarde. También conviene recordar que las víctimas nunca viven una estadística. No viven un número redondo ni una frase de informe. Viven una puerta que no abre, una calle que desaparece bajo el humo, un suelo que tiembla, una llamada que nadie contesta, una orden que llega tarde o una decisión imposible tomada en segundos. En ese punto, la historia deja de ser una explicación y se convierte en experiencia humana. Después llega otra fase: la búsqueda de responsables. Y ahí aparece una tentación cómoda: reducirlo todo a una persona, a un error final, a una mala suerte inevitable. Pero si el desastre se explica solo así, no se aprende nada. La pregunta importante no es únicamente quién cometió el último fallo, sino qué sistema permitió que ese fallo tuviera consecuencias tan enormes. Por eso esta historia no debería contarse solo para impresionar. Debería contarse para incomodar. Porque muchas tragedias históricas fueron evitables en parte, o al menos pudieron ser menos mortales. Lo que faltó no siempre fue tecnología. A veces faltó humildad, transparencia, mantenimiento, planificación o valor para detener una actividad antes de que fuera rentable seguir adelante. Esa es la lección más dura. La prevención casi siempre parece exagerada antes del desastre y absolutamente insuficiente después. Por eso estas historias siguen siendo actuales. No hablan solo de un pasado trágico. Hablan de las señales que cualquier sociedad puede estar ignorando hoy porque todavía no ha ocurrido nada. Beirut es una ciudad marcada por historia, reconstrucción y crisis. En su puerto se almacenaban desde hacía años grandes cantidades de nitrato de amonio. La presencia de ese material era conocida por distintas autoridades. El peligro no era secreto absoluto, era un riesgo administrado con negligencia. Lo más inquietante es que casi siempre hubo advertencias. A veces eran informes técnicos. A veces eran grietas, olores, ruidos extraños, fallos previos o simples intuiciones de personas que veían que algo no iba bien. Pero una advertencia no sirve de nada si se entierra bajo burocracia, dinero, orgullo o costumbre. Hubo comunicaciones y alertas sobre el almacenamiento peligroso. El nitrato de amonio no es necesariamente explosivo en condiciones normales, pero mal almacenado, cerca de fuego o contaminantes, puede convertirse en una amenaza devastadora. El 4 de agosto de 2020, se produjo un incendio en el puerto. Vídeos grabados por ciudadanos mostraban humo y pequeñas explosiones. Muchas personas miraban desde ventanas, balcones o calles sin imaginar la magnitud de lo que venía. En ese momento, la realidad se impuso sin pedir permiso. No hubo tiempo para discursos ni para explicaciones. Solo hubo ruido,
confusión y personas intentando entender qué estaba ocurriendo. En los grandes desastres, los primeros segundos suelen estar llenos de incredulidad. La mente humana tarda en aceptar que el mundo que conocía acaba de romperse. Entonces ocurrió la gran explosión. Una onda expansiva atravesó Beirut, destruyó edificios, arrancó fachadas, rompió cristales a kilómetros y levantó una nube en forma de hongo. Durante unos segundos, la ciudad pareció golpeada por una fuerza de guerra. Hospitales ya presionados por la crisis quedaron dañados y saturados. Personas heridas caminaban cubiertas de sangre entre cristales. Barrios enteros quedaron abiertos, sin ventanas, sin puertas, sin certeza. La búsqueda de desaparecidos comenzó entre ruinas y polvo. Los testimonios de los supervivientes, cuando existen, suelen repetir una misma idea. Nadie sabía exactamente qué hacer. Algunos corrieron hacia el peligro para ayudar. Otros quedaron paralizados. Otros tomaron decisiones imposibles con información incompleta. La tragedia no se vivió como una cifra, sino como una suma de escenas humanas, nombres, familias, llamadas, gritos, silencios. Murieron más de 200 personas, miles resultaron heridas y enormes zonas de la ciudad quedaron dañadas. Para muchos libaneses, la explosión fue más que un accidente. Fue la materialización física de años de corrupción, abandono y colapso institucional. La ayuda llegó desde dentro y fuera del país, pero la indignación fue inmediata. La pregunta no era solo cómo explotó el material, sino por qué siguió allí durante años pese a las advertencias. Después de la primera conmoción llegó la segunda, comprender la escala real. Los mapas empezaron a llenarse de zonas destruidas. Los hospitales se saturaron. Las autoridades buscaron explicaciones. Los periodistas buscaron responsables. Las familias buscaron a los suyos. Y, muchas veces, la versión oficial llegó tarde, incompleta o suavizada. Beirut 2020 dejó heridas materiales, económicas y emocionales. Muchos habitantes perdieron casas, negocios y confianza. El puerto, que debía conectar la ciudad con el mundo, se convirtió en símbolo de negligencia letal. La causa inmediata fue la explosión de nitrato de amonio tras un incendio. La causa profunda fue el almacenamiento prolongado e inseguro de material peligroso, unido a fallos administrativos y falta de responsabilidad efectiva. Es fácil llamar accidente a cualquier tragedia. Pero esa palabra puede ser demasiado cómoda. Un accidente suena a mala suerte. Sin embargo, muchos desastres históricos no fueron únicamente mala suerte. Fueron el resultado de sistemas que aceptaron demasiados riesgos porque durante años no pasó nada. Y cuando no pasa nada durante mucho tiempo, algunas personas confunden suerte con seguridad. Beirut recuerda que una advertencia ignorada no desaparece. Se acumula. Y a veces explota. Beirut 2020. La explosión que rompió una ciudad nos recuerda que una catástrofe no empieza cuando vemos las llamas, el agua, el humo o los escombros. Empieza antes. Empieza cuando alguien decide ahorrar en seguridad. Cuando una alarma se ignora. Cuando un informe se guarda en un cajón. Cuando una ciudad crece sin pensar en sus riesgos. Cuando lo urgente aplasta a lo importante. La historia de este desastre no debería contarse solo para impresionar. Debería contarse para incomodar. Porque detrás de cada gran tragedia hay una pregunta que sigue viva. ¿Qué señales estamos ignorando hoy porque todavía no ha pasado nada? Hay una última idea que conviene dejar clara: el desastre no aparece como una interrupción de la historia, sino como una revelación. Revela que se había construido bien y que solo parecía sólido. Revela quién podía decidir y quién solo podía obedecer. Revela si la seguridad era una prioridad real o una palabra útil para tranquilizar a la opinión pública. Y revela, sobre todo, que el coste de no actuar a tiempo casi siempre lo pagan personas que no participaron en las decisiones importantes. Hay una última idea que conviene dejar clara: el desastre no aparece como una interrupción de la historia, sino como una revelación. Revela que se había construido bien y que solo parecía sólido. Revela quién podía decidir y quién solo podía obedecer. Revela si la seguridad era una prioridad real o una palabra útil para tranquilizar a la opinión pública. Y revela, sobre todo,
que el coste de no actuar a tiempo casi siempre lo pagan personas que no participaron en las decisiones importantes. Hay una última idea que conviene dejar clara: el desastre no aparece como una interrupción de la historia, sino como una revelación. Revela que se había construido bien y que solo parecía sólido. Revela quién podía decidir y quién solo podía obedecer. Revela si la seguridad era una prioridad real o una palabra útil para tranquilizar a la opinión pública. Y revela, sobre todo, que el coste de no actuar a tiempo casi siempre lo pagan personas que no participaron en las decisiones importantes. Y quizá esa sea la lección más dura de Beirut 2020, la explosión que rompió una ciudad. El desastre no siempre llega como una sorpresa. A veces lleva años anunciándose. Lo terrible es que solo lo entendemos cuando ya es demasiado tarde.